El 30 de abril de 2014, un silencio antinatural devoró una de las instalaciones industriales más grandes de Bogotá. No fue el final de un turno ordinario, fue el sonido de la muerte de un gigante. Ese día, la última camioneta Mazda BT-50 rodó por una línea de ensamblaje que había latido con vida durante más de 3 décadas. Alrededor de ella, cientos de trabajadores, con lágrimas surcando sus rostros manchados de grasa, observaban cómo se apagaban las luces de su segundo hogar por última vez. En su época dorada, la compañía colombiana automotriz, CCA, no era solo una fábrica. Era el corazón palpitante del orgullo nacional. De sus entrañas nacieron más de 400.000 vehículos, incluyendo el legendario Mazda 323, el auto que materializó el sueño de la clase media colombiana. Era un imperio que daba sustento a más de 1.500 familias directamente y a miles más en la sombra. Sin embargo, este coloso no fue destruido por la incompetencia, ni por la falta de calidad de sus manos obreras. Fue aniquilado por la frialdad de las matemáticas globales y las firmas de burócratas en tratados de libre comercio firmados a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible que una planta capaz de ensamblar con la perfección de la ingeniería japonesa y el alma trabajadora latina sea borrada del mapa por la misma libertad comercial que prometía prosperidad? ¿Qué pasa con los seres humanos cuando sus vidas se convierten en daños colaterales de la globalización? Esta no es solo la historia de una fábrica de autos, es la crónica de una traición económica. Acompáñanos a desenterrar los secretos, el auge implacable y el doloroso final de la compañía colombiana automotriz. Para entender la magnitud de lo que se perdió, primero debemos viajar en el tiempo, a una época mucho antes de que el nombre Mazda resonara en las avenidas de Bogotá. La historia de la compañía colombiana automotriz, CCA, no comenzó con tecnología robótica de punta, ni con impecables ingenieros llegados desde el otro lado del mundo. Comenzó con el sudor, la grasa, el olor a gasolina y el ingenio de una familia local. A mediados del siglo XX, Colombia era un país que anhelaba desesperadamente la modernidad. Sus carreteras, predominantemente escarpadas, fangosas y desafiantes, exigían vehículos con una resistencia implacable. En este contexto agreste, la familia Lara, a través de su empresa matriz Leónidas Lara e Hijos, encendió la primera chispa de lo que se convertiría en un gigantesco imperio del ensamblaje. Inicialmente, sus talleres no eran más que amplios espacios oscuros y ensordecedores donde mecánicos colombianos, armados con herramientas básicas y una determinación inquebrantable, ensamblaban rústicos Jeeps Willys y, posteriormente, vehículos Fiat. Era un proceso casi artesanal y sumamente físico. Cada tuerca apretada a mano, cada panel de metal ajustado a golpe de martillo, representaba el esfuerzo de una nación en vías de desarrollo que se negaba a ser una simple consumidora pasiva de las grandes potencias extranjeras. Querían construir, querían producir con sus propias manos. Sin embargo, las limitaciones de este modelo romántico eran brutales y evidentes. La infraestructura nacional era precaria, la economía sufría de una inestabilidad crónica y el ensamblaje de Fiats y Jeeps, aunque valiente y meritorio, estaba a años luz de alcanzar los estándares de eficiencia necesarios para competir a gran escala. No era suficiente para satisfacer la creciente demanda de una nación que experimentaba una explosión demográfica y una rápida urbanización. El modelo de la familia Lara había llegado a su techo de cristal, el verdadero punto de inflexión, el momento exacto en que el destino industrial de Colombia se alteró para siempre. Ocurrió en el año 1983. A más de 14.000 kilómetros de distancia, en la ciudad industrial de Hiroshima, Japón, el gigante automotriz Toyo Kogyo
la corporación que el mundo hoy conoce mundialmente como Mazda, en una alianza estratégica con la poderosa casa comercial Sumitomo, fijaron su mirada expansiva en América Latina. Los directivos japoneses buscaban desesperadamente un puente, una base de operaciones estratégica que les permitiera conquistar los prometedores mercados de la región andina, y encontraron en las viejas pero extensas instalaciones de la familia Lara el lienzo perfecto para pintar su obra maestra industrial. La adquisición y profunda transformación de estas instalaciones dio origen formal a lo que el mundo conocería como la Compañía Colombiana Automotriz, o simplemente la CCA. No se trató de una simple transacción inmobiliaria o una compra de chatarra y maquinaria vieja. Fue una inyección masiva de capital fresco, una visión de largo plazo y, sobre todo, la imposición de una filosofía de trabajo radicalmente distinta y alienígena para el contexto local. Los ingenieros japoneses desembarcaron en Bogotá con maletines repletos de planos meticulosos y mentes estructuradas bajo el rigor inflexible del Kaizen, la antigua filosofía oriental de la mejora continua. Para ellos, 1 milímetro de desviación en una pieza era un fracaso inaceptable. 1 segundo de retraso en la línea era una tragedia operativa. Para los trabajadores colombianos, históricamente acostumbrados a resolver problemas mecánicos sobre la marcha utilizando puro instinto, improvisación y creatividad, este choque cultural fue monumental y en ocasiones doloroso. Los primeros meses bajo la estricta dirección japonesa fueron un crisol de tensiones, fricciones y aprendizajes forzados. Las barreras del idioma eran formidables, pero la barrera metodológica era aún más gigantesca. Los supervisores nipones exigían una limpieza casi clínica en las áreas de trabajo. Los pasillos polvorientos fueron reemplazados por pisos epóxicos inmaculados. Exigían puntualidad milimétrica y un seguimiento devoto a los manuales de procedimiento de cientos de páginas. Exigían que la fábrica no solo funcionara, sino que operara con la exactitud de un reloj suizo. Muchos trabajadores locales sintieron, en los albores de esta nueva era, que esta disciplina de hierro ahogaba su esencia latina y los convertía en simples autómatas. Pero entonces, contra todo pronóstico sociológico, ocurrió un milagro industrial en las entrañas de Bogotá. En lugar de romperse o rebelarse bajo la intensa presión, el trabajador colombiano se adaptó asombrosamente, fusionando su pasión innata y su ética de trabajo incansable con la gélida precisión asiática. Los obreros bogotanos demostraron una capacidad de absorción de conocimientos y una destreza manual que dejó perplejos incluso a los más estoicos y exigentes ingenieros de Hiroshima. La disciplina japonesa proporcionó el esqueleto y la metodología, pero el alma, la fuerza motriz visceral que hizo rugir verdaderamente a las nuevas máquinas, fue 100% colombiana. Esta simbiosis cultural sin precedentes creó una atmósfera de fábrica nunca antes vista en la historia del país. Los empleados comenzaron a sentir un orgullo profundo y arraigado por la precisión de su oficio. Ya no eran simples mecánicos engrasados de un taller de barrio. Se habían transformado en técnicos altamente especializados de una multinacional de primer nivel. Estaban operando tecnología de vanguardia y construyendo vehículos que, pieza por pieza, rivalizaban en calidad y seguridad con los automóviles producidos en el mismísimo Japón. La ambición de Mazda y Sumitomo no se detenía en simplemente ensamblar autos con piezas importadas para venderlos en las calles bogotanas. Su objetivo era faraónico. Querían establecer un polo de desarrollo automotriz integral que irradiara tecnología hacia toda Sudamérica. Para lograrlo, iniciaron un riguroso programa para desarrollar y certificar proveedores locales. Plásticos, cristales templados,
baterías, sistemas de escape y tapicerías. La CCA comenzó a exigir piezas fabricadas en Colombia que cumplieran ciegamente con los estándares internacionales impuestos desde Hiroshima. Así, en la década de los 80, la compañía colombiana automotriz dejó de ser un ente aislado para convertirse en el núcleo incandescente de una inmensa cadena de suministro. El sonido rítmico de las prensas metálicas y las brillantes chispas de la soldadura en la planta de Bogotá no solo estaban forjando el chasis de los automóviles, estaban forjando el sueño tangible de la independencia tecnológica de toda una nación. El escenario perfecto estaba montado, los cimientos de acero estaban firmemente anclados en la tierra, y el coloso industrial estaba a punto de despertar de lleno para vivir su era más gloriosa. A medida que la década de 1980 avanzaba y cedía el paso a los vibrantes años 90, la compañía colombiana automotriz, CCA, dejó de ser un audaz experimento industrial para transformarse en un auténtico coloso, un titán de acero y cristal que dominaba el paisaje manufacturero de Bogotá. Si el capítulo anterior fue sobre sembrar la semilla de la disciplina japonesa en tierra colombiana, este periodo fue la cosecha de una abundancia sin precedentes. La fábrica entró en un estado de efervescencia permanente, operando a su máxima capacidad en un ritmo frenético pero perfectamente orquestado. El sonido incesante de las prensadoras hidráulicas estampando carrocerías, el silbido de las pistolas de pintura en las cabinas herméticas y el zumbido constante de la línea de ensamblaje final componían la sinfonía de una nación que, por fin, sentía que caminaba hacia el verdadero progreso tecnológico. En el centro de esta revolución dorada no estaban las máquinas, sino las creaciones que de ellas surgían. Vehículos que redefinirían por completo la relación de los colombianos con el asfalto. El estandarte indiscutible de esta era fue el Mazda 323. Este no era un simple automóvil, era la materialización de un sueño largamente postergado para millones de ciudadanos. Antes de su llegada, poseer un vehículo nuevo y confiable era un lujo reservado casi exclusivamente para las élites y las clases más altas. El mercado estaba plagado de importaciones prohibitivamente caras o modelos obsoletos. Pero el Mazda 323 cambió las reglas del juego. Era accesible, increíblemente resistente para las exigentes topografías andinas, económico en su consumo y, sobre todo, poseía un diseño moderno que irradiaba estatus. Las calles de las principales ciudades colombianas se inundaron rápidamente con estos vehículos. El 323 se convirtió en el primer auto de incontables familias, el compañero de los viajes de fin de semana a tierra caliente, el testigo silencioso de innumerables historias cotidianas. Paralelamente, para aquellos que escalaban un peldaño más en la jerarquía social, la CCA producía el Mazda 626. Este modelo representaba el pináculo de la elegancia ejecutiva y el lujo nacional. Con sus interiores de felpa, tableros con tecnología de vanguardia y un motor que prometía potencia sin sacrificar suavidad, el 626 competía de tú a tú con los sedanes importados más costosos. Más adelante, la introducción del Mazda Allegro consolidaría esta hegemonía, demostrando que la CCA no se estancaba, sino que evolucionaba al ritmo de las tendencias mundiales. El impacto de este auge productivo trascendió con creces los fríos números de ventas corporativas. La CCA se erigió como un verdadero estado de bienestar en miniatura dentro del país. La planta ofrecía empleo directo a más de 1.500 personas, pero su influencia gravitacional generaba más de 10.000 empleos indirectos a lo largo y ancho del territorio nacional. Conseguir un puesto en la Mazda, como se le conocía popularmente, era el equivalente a ganarse la lotería laboral. Significaba estabilidad, beneficios extraordinarios, atención médica de primera línea y la garantía de un futuro seguro. Miles de operarios,
Técnicos e ingenieros pudieron comprar sus primeras casas, educar a sus hijos en las mejores universidades y ascender sólidamente a la clase media gracias a los salarios y prestaciones que emanaban de la planta de Bogotá. Había un inmenso sentido de pertenencia entre los pasillos de la fábrica. Ponerse el overol con el logo de la empresa era un motivo de orgullo absoluto. Cada trabajador sabía que no estaba simplemente atornillando piezas de metal. Estaban construyendo el progreso de su país. Este orgullo se cristalizaba en un pequeño pero poderoso detalle que adornaba cada vehículo antes de salir por los enormes portones de la fábrica: el distintivo adhesivo de Hecho en Colombia. Ese sello no era una mera formalidad aduanera, era una declaración de principios, un grito de victoria. Demostraba empíricamente que la mano de obra colombiana, combinada con la tecnología adecuada, podía manufacturar productos de clase mundial, capaces de superar rigurosas pruebas de calidad internacionales. En una época en la que el país a menudo aparecía en los titulares globales por razones sombrías de violencia e inestabilidad, la CCA brillaba como un faro cegador de lo que Colombia podía lograr en tiempos de paz y esfuerzo conjunto. La prosperidad parecía inagotable. Los concesionarios tenían listas de espera de meses para entregar los modelos más solicitados. Los directivos en las oficinas alfombradas brindaban por los récords de ventas anuales que se rompían año tras año. Sin embargo, detrás de este resplandor enceguecedor se ocultaba una peligrosa ilusión, un espejismo que terminaría costando muy caro. El éxito fenomenal de la CCA durante estos años no flotaba en el vacío. Estaba profundamente anclado en una estructura macroeconómica altamente artificial. Colombia operaba bajo un modelo económico cerrado y ferozmente proteccionista. El Estado, con el objetivo de fomentar la industria nacional, había erigido barreras arancelarias monumentales contra los vehículos importados. Traer un auto terminado desde el extranjero implicaba pagar impuestos tan exorbitantes que su precio de venta final resultaba prohibitivo para la inmensa mayoría de la población. Esta muralla arancelaria creó una burbuja dorada, un mercado cautivo donde la CCA, junto con un par de ensambladoras más, operaban en una especie de oligopolio cómodo. La demanda interna estaba garantizada por ley, no por competencia abierta. Dentro de la fábrica, el enfoque estaba en producir más y más rápido, pero la urgencia por reducir drásticamente los costos operativos o competir a navaja por los precios no era una prioridad vital. El margen de ganancia estaba protegido por el escudo del Estado. Fue en esta época de abundancia y hegemonía donde se sembró una fe ciega, casi religiosa, en la permanencia del status quo. Los trabajadores creían que sus empleos serían eternos, que se jubilarían en esas mismas líneas de ensamblaje. Los líderes sindicales negociaban beneficios cada vez más altos, asumiendo que los ingresos de la empresa nunca dejarían de fluir. Y muchos directivos se convencieron de que el modelo proteccionista era una política de Estado inquebrantable, que ningún gobierno se atrevería a desmantelar. Era la cima de la montaña. La compañía colombiana automotriz miraba hacia abajo, viendo un imperio construido con sudor, tecnología y una política favorable. Todo era perfecto. Pero la historia económica es implacable, y mientras la fábrica celebraba su invulnerabilidad en los pasillos del poder político y en los despachos de los economistas globales, los vientos comenzaban a cambiar de dirección. La burbuja estaba a punto de encontrarse con la aguja de la globalización, mientras las líneas de ensamblaje de la compañía colombiana automotriz, CCA, seguían escupiendo flamantes vehículos a un ritmo vertiginoso. Un sismo silencioso comenzaba a sacudir los cimientos de la economía nacional. La ilusión de que el escudo protector del Estado duraría para siempre
aquella burbuja dorada que había cobijado a miles de familias, se hizo añicos con un cambio de paradigma político ineludible. A principios de la década de los 90, y con una fuerza arrolladora hacia los años 2000, Colombia adoptó una política económica radical conocida como la apertura económica. El objetivo gubernamental era noble en la teoría del papel: modernizar un país comercialmente aislado, forzar a la industria local a volverse competitiva a nivel global y ofrecer al ciudadano común acceso a bienes internacionales a menores precios. Sin embargo, en la dura y fría práctica, para la industria manufacturera tradicional, esta política significó abrir de par en par las puertas de la fortaleza y dejar entrar a los lobos. Durante décadas, los aranceles a la importación de vehículos terminados habían sido murallas infranqueables, impuestos que a menudo duplicaban el valor real del automóvil, haciendo imposible que un ciudadano promedio optara por un carro que no fuera ensamblado nacionalmente. La apertura económica comenzó a demoler sistemáticamente estos muros. De la noche a la mañana, los impuestos de importación se desplomaron. Las fronteras colombianas, antes celosamente resguardadas por el proteccionismo, se abrieron a los inmensos buques cargueros transoceánicos repletos de automóviles listos para ser conducidos. El mercado doméstico, aquel feudo cómodo y predecible donde la CCA dictaba las reglas del juego y la oferta, se transformó abruptamente en un campo de batalla global, salvaje y despiadado. El impacto visual en las calles de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla fue casi inmediato y abrumador. De repente, las vitrinas de los concesionarios se inundaron con marcas, diseños y tecnologías que el colombiano solo había visto en revistas extranjeras. Vehículos importados directamente desde Japón, Corea del Sur, Europa y Norteamérica comenzaron a tomarse las avenidas. Las marcas coreanas, en particular, iniciaron una agresiva penetración en el mercado sudamericano, ofreciendo autos con diseños aerodinámicos modernos, repletos de accesorios electrónicos que antes se consideraban lujos, y lo más letal para la industria local, a precios increíblemente bajos. El consumidor colombiano, asfixiado y limitado durante años por la falta de opciones, abrazó esta nueva diversidad con genuina euforia. Paradójicamente, dentro de los inmensos y ensordecedores galpones de la CCA en Bogotá, la crisis aún no era evidente para el operario que sudaba en la línea. El ruido de la maquinaria pesada seguía dictando el ritmo de la vida. Las chispas de las soldadoras robóticas y manuales seguían iluminando las inmensas naves industriales en turnos rotativos. Para el trabajador curtido que apretaba tornillos, calibraba suspensiones o instalaba motores de la serie B de Mazda, la fábrica seguía viéndose como el mismo gigante invencible de la década anterior. El comedor seguía lleno, los sindicatos seguían activos y el salario llegaba puntual cada quincena. Pero en las salas de juntas, alfombradas y aisladas del ruido industrial, el ambiente era radicalmente distinto, denso y cargado de ansiedad. Allí, los directivos colombianos y los emisarios japoneses miraban los nuevos gráficos de participación de mercado con el ceño fruncido y un nudo helado en el estómago. Los estrategas financieros de la CCA comenzaron a darse cuenta de una verdad aterradora. Su máxima eficiencia operativa en la planta ya no era suficiente para garantizar la supervivencia. La matemática macroeconómica se había vuelto en su contra. Ensamblar un vehículo en Colombia implicaba un calvario logístico. Requería importar miles de piezas desarmadas, en el formato industrial conocido como CKD o Completely Knocked Down, desde Hiroshima u otras plantas asiáticas. Estas cajas debían cruzar el océano, desembarcar en el congestionado puerto de Buenaventura en el Pacífico, y luego ser montadas en flotas de camiones para escalar las traicioneras y angostas carreteras de la cordillera de los Andes, hasta llegar a la sabana de Bogotá,
a 2.600 metros sobre el nivel del mar. A este monumental costo de transporte se sumaban las altas tarifas de energía locales, los impuestos internos a la producción y la sólida carga prestacional de una fuerza laboral que, merecidamente, había consolidado excelentes beneficios durante la época de bonanza. Frente a esta cadena logística engorrosa, lenta y excesivamente costosa, el nuevo competidor global tenía una ventaja que rayaba en lo desleal: un vehículo ensamblado completamente en una megaplanta ultra automatizada de Ulsan o Nagoya, produciendo a economías de escala titánicas, podía viajar terminado en un buque especializado RO-RO, Roll-On, Roll-Off, desembarcar en Colombia y, gracias a los aranceles ahora reducidos, llegar a la vitrina a un precio que dejaba a los modelos ensamblados en Bogotá sin argumentos para competir. La excelencia técnica de la mano de obra colombiana no había disminuido ni un ápice. De hecho, los índices de calidad y bajísima tasa de defectos de la planta de Bogotá seguían siendo de los mejores de toda la red global de Mazda. El problema fundamental ya no era cómo construían los autos ni la dedicación de sus trabajadores, sino cuánto costaba hacerlos en un país que, estructuralmente, no estaba preparado para competir en la Liga Mundial. La apertura económica fue la primera gran grieta en el robusto muro de contención de la CCA. Obligó a la compañía a despertar bruscamente de su sueño de invulnerabilidad eterna. Los márgenes de ganancia, antes amplios y cómodos, comenzaron a evaporarse peligrosamente. La presión por reducir costos operativos se convirtió en una obsesión corporativa asfixiante que se filtró hasta los pasillos de la planta. Se iniciaron los primeros recortes silenciosos. La optimización de procesos intentó exprimir cada segundo útil del cronómetro, y el pánico latente comenzó a reemplazar la vieja arrogancia industrial. Sin embargo, esta sacudida inicial a principios del nuevo milenio sería apenas una leve advertencia, un viento frío anunciando una tormenta mayor. La verdadera amenaza, la que dictaría irrevocablemente la sentencia de muerte del ensamblaje nacional, aún estaba por materializarse en la tinta de los tratados internacionales. Si la apertura económica de los años 90 fue la primera gran grieta en la fortaleza de la compañía colombiana automotriz, CCA, la primera década del siglo XXI trajo consigo el ariete que finalmente derribaría los muros de la industria manufacturera nacional. Este ariete no estaba hecho de acero ni de hierro, sino de papel, burocracia y firmas diplomáticas. Los Tratados de Libre Comercio, TLC. En los pasillos del poder en Bogotá, la narrativa oficial era embriagadora. Se prometía que la integración plena a los mercados globales traería una era de prosperidad sin precedentes, exportando los productos emblemáticos de Colombia al mundo. Sin embargo, en esta vasta ecuación macroeconómica, la industria automotriz local fue sacrificada silenciosamente en el altar del libre mercado. El golpe maestro, la herida mortal para la CCA, provino del norte. Colombia comenzó a negociar y consolidar acuerdos comerciales de cero aranceles con potencias industriales establecidas, siendo el tratado con México el más devastador para el ensamblaje local. México, impulsado por su proximidad a Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, había transformado su geografía en un inmenso y sofisticado hub automotriz. Sus estados centrales estaban atestados de megafábricas ultramodernas y, lo que es más importante, de una gigantesca y densa red de proveedores de autopartes, Tier 1, Tier 2 y Tier 3, ubicados a escasos kilómetros de las líneas de ensamblaje finales. Comparar la estructura productiva de México con la de Colombia era presenciar una masacre industrial planificada. En México, los componentes llegaban a las fábricas en cuestión de horas. El ensamblaje se realizaba con economías de escala de millones de unidades al año y los vehículos terminados rodaban directamente a trenes o puertos hipereficientes. En agudo contraste,
La compañía colombiana automotriz seguía luchando contra la geografía implacable. Su proceso seguía dependiendo de la importación de piezas CKD, Completely Knocked Down, desde Japón. Estas piezas debían cruzar el vasto Océano Pacífico, hacer fila en el a menudo colapsado puerto de Buenaventura, pagar exorbitantes tarifas aduaneras y de almacenamiento temporal, para luego ser cargadas en camiones pesados. El viaje terrestre desde el nivel del mar hasta los 2.600 metros de altitud de la sabana de Bogotá era, y sigue siendo, una pesadilla logística. Carreteras de un solo carril por sentido, derrumbes frecuentes por el duro invierno andino, paros camioneros y el altísimo costo del diésel hacían que el flete de las piezas hasta la fábrica de la CCA fuera uno de los más caros del continente, antes de que un operario bogotano pudiera siquiera tocar un tornillo de un nuevo Mazda. Ese tornillo ya acarreaba un sobrecosto logístico monumental. Con la entrada en vigencia del TLC con México, la trampa se cerró herméticamente. De repente, un Mazda o un vehículo de cualquier marca competidora ensamblado en territorio mexicano podía ingresar a las vitrinas colombianas con un arancel del 0%. La matemática fría y brutal asfixió cualquier intento de competencia. El costo total de traer un vehículo completamente armado y listo para usar desde el puerto de Veracruz hasta Bogotá era sustancialmente menor que el costo de importar las piezas sueltas desde Japón y ensamblarlas en la planta de la CCA. La batalla estaba perdida antes de comenzar el turno de la mañana. Dentro de los inmensos galpones de la CCA en Bogotá, la ironía de la situación resultaba tan amarga como el humo de las soldadoras. Los ingenieros y técnicos colombianos no estaban fallando. De hecho, estaban operando mejor que nunca. Los índices de calidad de la planta bogotana seguían recibiendo elogios de la casa matriz en Hiroshima. Los operarios ejecutaban sus labores con una precisión magistral. El programa de mejora continua, Kaizen, había optimizado cada milímetro de la línea de ensamblaje y las tasas de defectos eran prácticamente nulas. Eran artesanos industriales de primer nivel, pero estaban jugando un juego donde las reglas habían sido reescritas deliberadamente para hacerlos perder. El sentimiento de injusticia comenzó a filtrarse lentamente por las estaciones de trabajo. ¿Cómo se le explica a un trabajador que lleva 20 años dejando la piel y el sudor en la fábrica, que arma vehículos perfectos, que su esfuerzo ya no tiene valor económico? La respuesta de los corporativos y del gobierno se limitaba a señalar las fuerzas del mercado. Se argumentaba que el consumidor final colombiano era el gran ganador al tener autos más baratos, ignorando convenientemente que la destrucción de miles de empleos manufactureros de alta calidad erosionaba directamente la misma clase media que consumía esos vehículos. La disparidad se hizo aún más dolorosa cuando Colombia comenzó a acercarse a la firma de un TLC con Corea del Sur, otra superpotencia automotriz cuyas marcas ya estaban devorando la cuota de mercado con precios agresivos. La balanza comercial automotriz del país se inclinó irreversiblemente hacia la importación. Colombia se estaba convirtiendo a pasos agigantados en una economía dedicada a la extracción y exportación de materias primas, petróleo, carbón y al consumo masivo de bienes manufacturados en el exterior. La idea visionaria y patriótica de crear tecnología propia, el orgullo inmenso de ver la placa de «Hecho en Colombia» bajo el capó, comenzó a ser vista por los tecnócratas de turno como un anacronismo, una obstinación romántica y financieramente inviable en la era de la globalización. A medida que los autos importados sin aranceles inundaban las calles y saturaban los concesionarios, los directivos de la CCA en Bogotá se encontraban atrapados en un callejón sin salida. No importaba cuántos milisegundos lograran recortar del proceso de pintura, ni cuánta energía ahorraran en los hornos de secado. El abismo en los costos estructurales
dictado por las firmas de los tratados de libre comercio, era imposible de cruzar con simple eficiencia operativa. Los vientos de cambio, que habían comenzado como una brisa incómoda en los años 90, se habían transformado ahora en un tornado devastador. El piso de epoxi bajo las pesadas botas de los obreros colombianos ya no se sentía tan firme como antes. El ruido de las prensas seguía resonando con fuerza, pero en el aire espeso de la fábrica ya se podía respirar el olor metálico de la incertidumbre. La CCA había sido acorralada en su propia casa, forzada a librar una guerra comercial sin armamento, esperando un milagro que revirtiera el peso aplastante de la economía global. Ante la avalancha implacable de vehículos importados libres de aranceles que comenzaba a asfixiar el mercado nacional, la compañía colombiana automotriz, CCA, tomó una decisión visceral. No iban a morir de rodillas. En lugar de iniciar un desmantelamiento gradual y resignado de sus operaciones, la Junta Directiva en Bogotá, respaldada por la fuerza laboral, decidió apostarlo absolutamente todo en una última, titánica y desesperada ofensiva industrial. Si el nuevo mandato global exigía competir cara a cara con las megafábricas de México, Corea y Japón, la CCA demostraría que sus líneas de ensamblaje tenían la estirpe necesaria para estar a la altura del desafío. La estrategia de supervivencia corporativa se centró en una actualización radical de su portafolio. Ya no bastaba con ensamblar modelos funcionales pero veteranos. Era imperativo traer al país los vehículos insignia de la nueva era de Mazda, aquellos que encarnaban la agresiva filosofía de diseño Zoom Zoom. El elegido para liderar esta resurrección fue el revolucionario Mazda 3, seguido poco después por el subcompacto Mazda 2. Estos automóviles no eran simples actualizaciones estéticas, representaban un salto cuántico en complejidad técnica. Integraban aceros de ultra alta resistencia, sistemas de seguridad electrónica de última generación y suspensiones complejas que requerían un nivel de precisión milimétrica nunca antes visto en la historia de la planta bogotana. Para hacer posible este milagro manufacturero, las antiguas e históricas naves industriales de la CCA fueron virtualmente destripadas y reconstruidas desde sus entrañas. Se inyectaron decenas de millones de dólares en la importación de maquinaria pesada. Brazos robóticos japoneses de vanguardia fueron instalados en las celdas de soldadura para garantizar la rigidez estructural que los nuevos diseños exigían. Las cabinas de pintura fueron modernizadas con sistemas de inmersión y secado que rivalizaban con instalaciones del primer mundo. La fábrica se transformó, en cuestión de meses, en un templo de la manufactura contemporánea. Pero la modernización de las máquinas exigió una evolución aún más profunda del recurso humano. Los ingenieros y operarios colombianos fueron sometidos a rigurosos y extenuantes programas de reentrenamiento. La vieja guardia, acostumbrada a los manuales y la mecánica analógica de los años 90, tuvo que familiarizarse rápidamente con sofisticados escáneres de diagnóstico por computadora y redes eléctricas de alta densidad. La filosofía del Kaizen, mejora continua, dejó de ser un simple manual de buenas prácticas corporativas para convertirse en un dogma de supervivencia extremo. Cada movimiento en la línea de ensamblaje fue cronometrado, analizado y optimizado. Los trabajadores sugirieron cientos de pequeñas modificaciones para recortar milisegundos de cada proceso, exprimiendo hasta la última gota de eficiencia de la infraestructura existente. Fue un despliegue de ingenio y resiliencia abrumador. Este esfuerzo titánico no se limitó a la línea de producción, se extendió a las tensas mesas de negociación laboral. En las oficinas administrativas, el drama contable se entrelazaba con la angustia humana. Los directivos, con los libros financieros amenazando con teñirse de rojo, se sentaron a dialogar con las organizaciones sindicales.
Las reuniones fueron largas, cargadas de frustración, nudos en la garganta y una dura dosis de realidad macroeconómica. Se les pidió a los trabajadores un sacrificio impensable años atrás: flexibilizar los beneficios históricos adquiridos durante la era dorada para aligerar la asfixiante carga operativa. Comprendiendo que la supervivencia de sus familias y el futuro de su amada planta pendían de un hilo muy fino, las bases obreras accedieron. Aceptaron congelar salarios, modificar esquemas de turnos e intensificar sus jornadas. Entregaron conquistas de décadas enteras como un acto final de lealtad hacia el ecosistema industrial que les había dado todo. Sin embargo, aquí es donde reside la verdadera y trágica tensión de esta etapa histórica. A pesar de la maquinaria de última generación, a pesar del sudor derramado por los operarios que trabajaban al 110% de su capacidad y a pesar de los desgarradores sacrificios sindicales, la CSA estaba librando una guerra contra un fantasma invencible: la implacable matemática de la cadena de suministro. La dolorosa realidad era que todo el tiempo y dinero ahorrado con lágrimas dentro de los muros de la fábrica en Bogotá se evaporaba en el momento en que las piezas tocaban el mar territorial colombiano. A diferencia de las plantas en México o Brasil, rodeadas de inmensos parques industriales con cientos de proveedores locales satélites, Colombia carecía de un ecosistema de autopartes avanzado. Para armar la joya tecnológica que era el Mazda 3, la CSA requería importar microchips, módulos electrónicos y componentes de transmisión directamente desde Asia. El calvario logístico, esa barrera geográfica histórica, seguía siendo el talón de Aquiles incurable. Las piezas debían cruzar el Océano Pacífico, desembarcar en el siempre congestionado puerto de Buenaventura, pagar altos costos aduaneros y luego ser subidas a ruidosos camiones de carga pesada. Estos camiones debían enfrentarse a la temida topografía de la cordillera de los Andes, atravesando rutas tortuosas, soportando bloqueos viales, derrumbes provocados por el invierno y peajes costosos, solo para lograr ascender a la sabana de Bogotá a más de 2.600 metros de altura. Una fracción de segundo de eficiencia, ganada con sangre y disciplina por un operario en la estación de ensamblaje, quedaba completamente anulada por un retraso de 5 días de un camión atrapado en una carretera de montaña. Era el esfuerzo inútil de Sísifo empujando la inmensa roca colina arriba, una y otra vez. La CSA producía con el corazón y la precisión de un gigante industrial de clase mundial, pero se desangraba financieramente a través de miles de cortes invisibles infligidos por la falta de infraestructura de su propio país y una política comercial que los había dejado a la intemperie. A medida que los años avanzaban, el agotamiento físico y la profunda sensación de impotencia comenzaron a reemplazar el fervor de la resistencia inicial. El Mazda 3, hecho en Colombia, era un orgullo innegable de la ingeniería nacional, un automóvil impecable en su calidad y durabilidad, pero financieramente era una ecuación rota. La planta había hecho absolutamente todo lo humanamente y técnicamente posible para sobrevivir en un ecosistema hostil, pero los dados de la globalización estaban cargados en su contra. Las miradas de los trabajadores a lo largo de la ruidosa línea de producción pasaron de la concentración fiera a una desesperación silenciosa, esperando aterrados el momento en que las hojas de cálculo a 14.000 kilómetros de distancia, en las asépticas oficinas de Japón, dictaran la sentencia final. Mientras los trabajadores en Bogotá derramaban hasta la última gota de sudor intentando mantener a flote la producción del Mazda 3, ajenos a que su titánico esfuerzo era una batalla perdida contra la geografía, a 14.000 kilómetros de distancia, en las asépticas y silenciosas salas de juntas de Hiroshima, se jugaba una partida de ajedrez a escala planetaria. En el despiadado tablero de la industria automotriz global, la lealtad corporativa hacia una planta específica es una variable que desaparece rápidamente
cuando los números rojos comienzan a amenazar la supervivencia del grupo entero, y la compañía colombiana automotriz, CCA, a pesar de su excelencia técnica y su rica historia, estaba a punto de descubrir lo frío que puede ser el cálculo de una casa matriz. Para comprender el golpe letal que se avecinaba, es necesario observar el panorama completo. Mazda Motor Corporation necesitaba reestructurar desesperadamente su estrategia para el continente americano. La competencia feroz exigía una base de operaciones que pudiera inundar no solo Sudamérica, sino también el apetitoso e inmenso mercado de los Estados Unidos y Canadá, todo con la máxima rentabilidad posible. La respuesta obvia, respaldada por décadas de tratados comerciales y una infraestructura logística envidiable, no estaba en las montañas de los Andes, sino en las planicies de México. En un movimiento estratégico que sacudió los cimientos de la industria, la corporación japonesa anunció la inversión de cientos de millones de dólares para la construcción de una megafábrica ultramoderna en Salamanca, en el estado mexicano de Guanajuato. Esta nueva instalación no sería una simple ensambladora, sería un monstruo industrial integrado, diseñado para producir cientos de miles de vehículos al año, equipado con la revolucionaria tecnología SkyActiv y rodeado por un enjambre de proveedores de autopartes a pocos kilómetros de distancia. Salamanca representaba el futuro brillante, eficiente y libre de aranceles que Mazda necesitaba para conquistar América. Pero, ¿dónde dejaba este monumental anuncio a la planta de Bogotá? En la más absoluta orfandad estratégica. Durante años, la esperanza de supervivencia de la CCA había residido en convertirse en el hub exportador para la región andina. En la década anterior, una parte significativa de los vehículos ensamblados en Colombia cruzaba las fronteras para ser vendidos en Ecuador y muy especialmente en la vecina Venezuela. El mercado venezolano, alimentado por la bonanza petrolera de antaño, había sido un pulmón vital que absorbía gran parte de la producción bogotana, compensando la pérdida de terreno en el mercado interno colombiano. Sin embargo, este salvavidas regional se desintegró con una rapidez aterradora. Las tensiones geopolíticas entre Colombia y Venezuela escalaron, las fronteras se cerraron intermitentemente y la economía venezolana entró en una espiral de colapso que fulminó su capacidad de importación. De la noche a la mañana, los inmensos lotes de vehículos que antes esperaban ser despachados hacia Caracas se quedaron estancados en los patios de Bogotá. Al mismo tiempo, Ecuador comenzó a imponer severas restricciones y cupos a la importación de automóviles colombianos para proteger su propia balanza comercial. El sueño de un bloque automotriz andino, integrado y próspero, se hizo añicos, dejando a la CCA aislada y dependiendo de un mercado doméstico que ya había sido devorado por los autos importados sin aranceles. Con la pérdida irreversible de sus mercados de exportación naturales y la inminente entrada en operación de la megafábrica en México, la CCA pasó, en los balances financieros de Hiroshima, de ser un activo histórico a convertirse en un pasivo insostenible. La lógica corporativa era irrefutable. ¿Por qué Mazda seguiría invirtiendo en enviar piezas CKD a través del océano para que fueran subidas por montañas en camiones y ensambladas a un costo altísimo en Colombia, cuando la nueva planta de Salamanca podría abastecer a toda Sudamérica, incluida Colombia, con vehículos terminados, libres de impuestos y producidos a una fracción del costo? La respuesta no se dijo de inmediato en voz alta, pero el silencio que comenzó a emanar desde Japón fue ensordecedor. Las inversiones tecnológicas para la planta de Bogotá se congelaron. Los nuevos modelos globales, aquellos que debían asegurar la continuidad del negocio para la próxima década, ya no fueron asignados a la línea de producción colombiana. La CCA fue discretamente apartada de las proyecciones a largo plazo.
Para los ingenieros, técnicos y operarios en Colombia, la revelación de esta realidad fue un golpe psicológico devastador. Habían hecho exactamente lo que se les había pedido. Habían abrazado el modelo de mejora continua. Habían logrado niveles de calidad asombrosos que igualaban a las plantas en Japón, e incluso habían sacrificado sus propios beneficios laborales y salariales en un intento desesperado por reducir costos. Habían entregado su lealtad absoluta a la marca, pero descubrieron, de la manera más dolorosa posible, que en la era de la hiperglobalización, el sudor, la calidad humana y la lealtad no son rivales para un tratado de libre comercio y una cadena de suministro optimizada. El sentimiento que invadió los inmensos galpones de la fábrica ya no era de lucha o resistencia, sino de un profundo y amargo abandono. Sentían que sus aliados históricos, aquellos con los que habían construido el sueño industrial 3 décadas atrás, les habían soltado la mano en medio de la tormenta. La red se había roto. La compañía colombiana automotriz se había convertido en un barco fantasma, navegando a la deriva con sus motores aún encendidos, pero sin un puerto de destino en el mapa estratégico de la corporación. Solo faltaba que alguien, al otro lado del mundo, tuviera el valor de firmar la orden para apagar las máquinas definitivamente. El comienzo del año 2014 no trajo consigo la habitual renovación de esperanzas en las monumentales naves industriales de la compañía colombiana automotriz. En su lugar, el aire acondicionado de las oficinas directivas parecía soplar un viento gélido, cargado de una premonición funesta. A 14.000 kilómetros de distancia, en la sede global de Mazda en Hiroshima, y tras exhaustivos meses de análisis financieros donde las hojas de cálculo y los algoritmos de rentabilidad no mostraban ni una gota de piedad, el mazo corporativo finalmente cayó. La junta directiva japonesa había dictado la sentencia irreversible. La planta de ensamblaje en Bogotá sería clausurada definitivamente a finales del primer semestre. La CCA, el gigante de acero que había sido el motor indiscutible y el orgullo de la manufactura nacional de Colombia durante más de 3 décadas, iba a ser desconectado. La decisión, justificada desde la fría y aséptica lógica del mercado global, era matemáticamente impecable. Con la nueva y gigantesca planta de Salamanca en México a punto de alcanzar su máxima capacidad operativa y los tratados de libre comercio permitiendo la inundación del mercado colombiano con vehículos importados a precios insuperables, mantener abierta una instalación en la cordillera de los Andes era visto como un anacronismo financiero. Seguir dependiendo de costosos y lentos envíos transoceánicos de autopartes era, para los auditores en Tokio, un suicidio operativo. Para los accionistas, esto no era una tragedia, era un simple ajuste estratégico, una reasignación necesaria de activos para optimizar los márgenes de beneficio en la región de las Américas. Una firma plasmada en un documento corporativo, un apretón de manos formal en una sala de juntas, y el destino de miles de personas al otro lado del mundo quedaba sellado. Sin embargo, el inmenso abismo entre las decisiones tomadas en Japón y la cruda realidad en el piso de la fábrica en Colombia era insondable. Cuando la notificación oficial cruzó el Pacífico y aterrizó en los escritorios de la alta gerencia de la CCA en Bogotá, a mediados de febrero de 2014, el impacto fue equivalente al de una bomba de fragmentación silenciosa. Los directivos locales, muchos de los cuales habían dedicado su vida profesional entera a construir y perfeccionar esa empresa desde los cimientos, se encontraron atrapados en una pesadilla. De repente, tenían la desgarradora tarea de convertirse en los verdugos de su propia gente. Su misión ahora era orquestar el desmantelamiento de su propio legado y comunicar a sus leales trabajadores que la larga batalla por la supervivencia había terminado y que la derrota era total y absoluta.
La estrategia de comunicación fue diseñada meticulosamente con el protocolo corporativo estándar. Un escueto e impersonal comunicado de prensa fue preparado para ser distribuido a los medios financieros y periodísticos, anunciando el cese de actividades de ensamblaje y la transformación del modelo de negocio hacia la importación directa. Eran palabras esterilizadas, cuidadosamente elegidas por los departamentos legales para ocultar el drama humano masivo que estaba a punto de desatarse. Pero en los inmensos pasillos de la fábrica, los rumores ya habían comenzado a escurrirse como aceite negro derramado en el piso. Las miradas esquivas de los supervisores japoneses, las inusuales reuniones a puerta cerrada y la cancelación abrupta e inexplicable de pedidos de insumos a largo plazo habían creado una atmósfera de terror paralizante. Todos los que usaban overol sabían intuitivamente que algo catastrófico se avecinaba, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la brutalidad de la confirmación. El día que la noticia finalmente se hizo oficial y se rompió el cerco del silencio en la planta, la gigantesca maquinaria no se detuvo de inmediato, pero los corazones de miles de operarios sí. Los jefes de turno y gerentes de recursos humanos, pálidos, con voces quebradas y sosteniendo papeles temblorosos en las manos, reunieron a las cuadrillas en las diferentes estaciones de la enorme nave industrial. Rodeados por el ruido sordo de los extractores de aire industriales y el penetrante olor metálico de la soldadura, se leyó el veredicto en voz alta. A partir del 30 de abril de 2014, la compañía colombiana automotriz dejaría de ensamblar vehículos para siempre. La reacción inicial no fue de pánico escénico, histeria o disturbios violentos. Fue de un silencio sepulcral, un estado de shock colectivo y absoluto que congeló el tiempo. Hombres rudos, curtidos por décadas de duro trabajo físico, se miraban los unos a los otros con profunda incredulidad. Algunos dejaron caer sus herramientas de aire comprimido al suelo. Se quitaron los cascos de seguridad y se pasaron las manos sucias de grasa por el rostro pálido, intentando asimilar que el inmenso lugar donde habían pasado más tiempo que en sus propias casas pronto sería solo un cascarón vacío y oscuro. Luego, a medida que las palabras penetraban en la conciencia, el tenso silencio dio paso a la devastación emocional incontrolable. Lágrimas silenciosas y pesadas comenzaron a surcar los rostros de aquellos veteranos que llevaban 20 o 30 años en la empresa, trabajadores que habían conocido a sus esposas en el comedor de la fábrica y cuyos hijos habían crecido y estudiado gracias a los generosos salarios y beneficios de la Mazda. La tragedia no golpeaba a individuos aislados, aniquilaba linajes enteros de operarios. En la CCA había familias donde el abuelo había comenzado en los años 80, apretando las tuercas de los primeros 323. El padre operaba los sofisticados robots de pintura del 626 en los 90, y el hijo acababa de ingresar, lleno de ilusiones, como aprendiz en la línea moderna del Mazda 3. Para estas tres generaciones entrelazadas por el acero, la planta no era una simple fuente transitoria de ingresos, era el pilar de su identidad, su núcleo comunitario y su único universo conocido. La sentencia dictada desde Hiroshima borraba de un plumazo no solo su presente de estabilidad financiera, sino su rica historia familiar y su proyección a futuro. El contraste entre la narrativa aséptica corporativa y la tragedia humana desangrándose en el piso de producción era simplemente obsceno. Mientras los presentadores de los noticieros nacionales leían de forma monótona el comunicado de prensa de la compañía, un texto indolente redactado por abogados que hablaba fríamente de sinergias globales y transiciones estratégicas ordenadas. En los vestuarios de la planta se respiraba angustia pura y cruda. Los trabajadores se abrazaban fuertemente, buscando algún tipo de consuelo inútil en sus compañeros de línea,
preguntándose en voz alta y desesperada cómo pagarían las hipotecas a punto de vencer. ¿Qué pasaría con las matrículas universitarias de sus hijos? ¿O quién en su sano juicio contrataría a un técnico de ensamblaje automotriz de 50 años, en un país cuya industria manufacturera estaba siendo desmantelada sistemáticamente frente a sus ojos? Junto con la tristeza profunda, surgió también la rabia, una indignación visceral y justificada que quemaba en el pecho. Los sindicatos y los líderes obreros alzaron la voz en asambleas improvisadas, denunciando que habían sido sacrificados sin piedad, a pesar de haber hecho inmensas y dolorosas concesiones laborales pocos años atrás, con la vana promesa de salvar la empresa. Sentían que el gobierno colombiano también les había dado la espalda por completo, permitiendo que la ciega apertura económica y los depredadores tratados de libre comercio destruyeran el tejido industrial sin ofrecer redes de seguridad reales, subsidios de desempleo dignos, ni planes de reconversión para la enorme fuerza laboral desplazada. Pero esta furia era estéril contra un enemigo intangible, burocrático e invencible. No había nadie físicamente a quien hacerle huelga, ninguna maquinaria que detener para forzar a la corporación a presionar una nueva negociación. El cierre ya no era una amenaza colgando sobre sus cabezas, era una orden ejecutiva irrevocable, ejecutándose implacablemente en tiempo real. En las angustiosas semanas siguientes, la fábrica adquirió el aura fúnebre de un inmenso pabellón de pacientes desahuciados. Los operarios, arrastrando los pies pesadamente y con el alma rota, continuaron presentándose a sus turnos de madrugada. Irónicamente, su profesionalismo inquebrantable dictaba que los últimos lotes de vehículos debían ser ensamblados con la misma perfección rigurosa y dedicación que el primero. Trabajarían hasta el último milisegundo, construyendo con sus propias manos el instrumento de su propio despido, esperando aterrorizados el fatídico día en que la pesada banda transportadora se detuviera para no volver a arrancar jamás. El 30 de abril de 2014 amaneció sobre la sabana de Bogotá, bajo un cielo plomizo y gris, un reflejo climático casi poético del estado de ánimo que embargaba a la ciudad. Para los miles de trabajadores que se dirigían hacia las instalaciones de la Compañía Colombiana Automotriz, CCA, el aire de la madrugada se sentía insoportablemente pesado, asfixiante. No era un viaje hacia el inicio de una jornada laboral rutinaria. Era una peregrinación hacia un funeral colectivo. Era el día del fin, el último turno. Cruzar los torniquetes de seguridad de la inmensa fábrica aquella mañana fue un acto de luto profundo y silencioso. Los operarios, vestidos con sus impecables uniformes que lucían el logotipo de Mazda, pasaban sus tarjetas de identificación por los lectores electrónicos, sabiendo que era la última vez que ese pitido les otorgaría acceso a su mundo. En los inmensos vestuarios no hubo sonrisas, ni bromas cruzadas, ni las acaloradas discusiones sobre fútbol de los fines de semana. Solo se escuchaba el sonido metálico de las taquillas abriéndose y cerrándose, y el eco de suspiros profundos de hombres y mujeres intentando contener el llanto antes de pisar el área de producción. A las 6:00 am en punto, la línea de ensamblaje cobró vida con su característico y atronador rugido industrial. Los compresores de aire estallaron. Las gigantescas prensas hidráulicas iniciaron su marcha rítmica. Los robots soldadores comenzaron su hipnótica danza de chispas naranjas y las gruesas bandas transportadoras se pusieron en movimiento. Para un oído inexperto parado en medio de la nave, la fábrica funcionaba con la misma vitalidad ensordecedora y la eficiencia brutal de sus años dorados. Pero los trabajadores que operaban la maquinaria sabían la verdad. Este era el canto del cisne. Cada pieza atornillada, cada panel de acero sumergido en las piscinas de pintura, cada motor ajustado al chasis, era un paso irreversible hacia el abismo. A lo largo de aquella mañana angustiosa,
La atención de todos se centró de manera casi reverencial en el último lote de vehículos programado en las pantallas de control, culminando en una camioneta Mazda BT-50 de color impecable. A medida que el chasis desnudo de esta última unidad avanzaba lentamente, estación por estación, adquirió un significado místico para la fuerza laboral. Ya no era un simple producto comercial destinado a un concesionario. Era el testamento final de una era, el receptáculo del orgullo, la historia y el dolor de 3 décadas de manufactura nacional. Espontáneamente, sin que ningún supervisor lo ordenara, comenzó a desarrollarse un ritual solemne a lo largo de la línea. A medida que la camioneta superaba cada fase de ensamblaje, los operarios tomaban marcadores permanentes y escribían pequeños mensajes ocultos en la chapa metálica, debajo de las alfombras, detrás de los paneles de las puertas o en los rincones más recónditos del compartimiento del motor. Escribían sus nombres y sus fechas de antigüedad. Ensamblado con orgullo por Carlos, 1989-2014. Escribían mensajes de despedida. Adiós a mi segunda familia. Escribían declaraciones de resistencia. Siempre fuimos los mejores. El metal frío del último vehículo se transformó en un pergamino de memorias, un mensaje en una botella arrojado al océano del tiempo, con la esperanza de que algún mecánico, décadas en el futuro, descubriera el alma humana que había quedado atrapada dentro de la máquina. Al acercarse el mediodía, el desmantelamiento operativo se hizo físicamente palpable. Las estaciones iniciales de la línea, al agotar sus últimas piezas, comenzaron a apagarse. El inmenso sector de estampado quedó en silencio primero. Las prensas monstruosas que hacían temblar el suelo detuvieron su martilleo para siempre. Los operarios de esa zona, con los ojos enrojecidos, limpiaron cuidadosamente sus herramientas, acariciaron el acero frío de sus máquinas a modo de despedida y caminaron en procesión hacia el final de la línea para unirse a sus compañeros. Luego, se apagó la zona de soldadura y después, las gigantescas y herméticas cabinas de pintura. La inactividad, la oscuridad y el silencio iban devorando la inmensa fábrica metro a metro, como una marea invisible e implacable. Finalmente, al promediar la tarde, la BT-50 terminada llegó a la brillante estación de inspección de calidad, ubicada en el extremo final de la nave. Allí, bajo las potentes luces de revisión, estaba congregada casi la totalidad de la plantilla de la fábrica. Cientos de hombres y mujeres con sus overoles manchados de grasa, muchos abrazados fuertemente, otros grabando el momento con sus teléfonos móviles, con las manos temblando incontrolablemente. El inspector jefe de calidad realizó las comprobaciones de rutina, con una lentitud deliberada, casi tortuosa, estirando los últimos segundos de vida de la planta. Verificó la alineación de las luces, el sonido del claxon, el ajuste de los paneles. Todo era perfecto. El estándar de calidad era inmaculado, como siempre lo fue. El inspector cerró el capó con un golpe seco, asintió con la cabeza, tragó saliva con dificultad y firmó la última hoja de liberación del vehículo. El conductor de prueba subió a la cabina, giró la llave y el motor diésel rugió por primera vez. Una ovación atronadora estalló en el galpón, un estruendo visceral que se mezcló inmediatamente con llantos inconsolables, gritos de orgullo y aplausos frenéticos. Cuando la camioneta rodó lentamente fuera de la línea de producción y la luz natural del sol impactó sobre su capó brillante, sonó la sirena general de fin de turno. Pero esta vez, el estridente sonido de la sirena no traía el dulce alivio del descanso. Fue un lamento largo, agudo, penetrante y desgarrador que cortó el aire de los galpones. Era el certificado de defunción de la compañía colombiana automotriz, sonando por los altavoces. Inmediatamente después, los ingenieros de planta
procedieron a accionar los interruptores generales. Los inmensos motores eléctricos que movían la banda transportadora se detuvieron con un zumbido grave y descendente que murió poco a poco. Las potentes luces halógenas del techo se extinguieron, fila por fila. Y entonces cayó la verdadera tragedia sobre todos los presentes: el silencio. Un vacío auditivo antinatural, denso y aplastante, se apoderó de un espacio que, durante 30 años ininterrumpidos, había sido un infierno glorioso de ruido y energía creadora. Ese silencio absoluto era la manifestación física del fin. Significaba que ya no había producción, que la empresa había muerto, que su futuro había sido borrado. Los trabajadores, sollozando abiertamente, comenzaron a arrastrar sus pies hacia las inmensas puertas de salida. Cruzaron los portones hacia la fría calle bogotana, mirando hacia atrás una última vez para contemplar la silueta del complejo industrial que ahora se erguía como un gigantesco mausoleo de acero. El gigante había sido desconectado. La fábrica que le enseñó a Colombia a ensamblar sus propios sueños había cerrado los ojos, dejando a miles de trabajadores a la deriva en las aceras, obligados a enfrentar un mundo que, mediante firmas y tratados, había decidido que sus manos ya no tenían valor. Hoy en día, si un transeúnte camina por las inmediaciones de la Avenida de las Américas con carrera 50 en el occidente de Bogotá, ya no sentirá la vibración del suelo bajo sus pies. Los casi 30 hectáreas de terreno que alguna vez albergaron el colosal complejo de la compañía colombiana automotriz sufrieron una metamorfosis tan rápida como humillante. Las inmensas naves industriales, que durante 3 décadas fueron catedrales de la ingeniería nacional, no permanecieron como monumentos a la memoria obrera. La voracidad inmobiliaria de una ciudad en constante expansión no permite el lujo de la nostalgia. Poco a poco, los pesados techos de chapa fueron desmontados. La maquinaria fue subastada como chatarra o vendida a postores internacionales, y los pisos de epoxi, manchados con el sudor de miles de colombianos, fueron demolidos a punta de retroexcavadoras. El espacio físico fue parcelado y devorado por la nueva economía del país. Donde antes se estampaban chasis con precisión milimétrica, hoy se levantan impersonales centros logísticos, bodegas de almacenamiento para productos importados y grandes superficies comerciales. Es la metáfora más cruel y precisa del destino económico de Colombia. Un país que destruyó sus fábricas para construir inmensas vitrinas, donde exhibir y consumir lo que otros países producen. La ironía más profunda y amarga de esta historia radica en los balances corporativos. Mazda, como marca comercial en Colombia, jamás fracasó. De hecho, prosperó asombrosamente tras el cierre. Al día siguiente de que el último trabajador saliera por la puerta, la empresa se transmutó oficialmente en una operación netamente importadora. Liberados de la carga de tener que emplear a miles de personas, pagar la seguridad social de una inmensa plantilla obrera y lidiar con la compleja logística de ensamblaje local, los márgenes de ganancia de la corporación se dispararon. Los flamantes Mazda 3 y Mazda 2 siguieron llegando a las calles colombianas, brillando en los concesionarios, pero ahora desembarcaban directamente de los buques procedentes de México, libres de aranceles. Las hojas de cálculo en Hiroshima finalmente mostraron el verde prometido. El negocio automotriz en Colombia fue salvado, pero la industria automotriz colombiana fue aniquilada. Mientras los ejecutivos corporativos celebraban la rentabilidad recuperada en elegantes oficinas, en los barrios periféricos de Bogotá, miles de familias enfrentaban un abismo insondable. El drama de los exoperarios de la CCA es una herida abierta en la historia laboral del país. ¿Qué hace un técnico con 20 años de experiencia en programación de brazos robóticos de soldadura en un país que acaba de decidir que ya no soldará más autos?
¿A dónde va un inspector de calidad automotriz cuando no hay líneas de ensamblaje que inspeccionar? La respuesta fue un descenso brutal y forzado en la escala social. A pesar de contar con una capacitación técnica de primer nivel global, las habilidades de estos trabajadores eran hiperespecializadas en un ecosistema que acababa de extinguirse. Las indemnizaciones, por jugosas que parecieran en el papel, se evaporaron rápidamente frente a la dura realidad del desempleo prolongado. Muchos técnicos de clase mundial terminaron engrosando las filas de la informalidad. Se convirtieron en conductores de aplicaciones de transporte, taxistas, manejando, en una ironía desgarradora, vehículos coreanos importados que habían ayudado a destruir su propia fábrica. O se vieron obligados a abrir pequeños talleres mecánicos de barrio, reparando motores con herramientas básicas, un retroceso de 30 años en su evolución profesional. El sólido estatus de clase media, ganado a pulso durante la era dorada, se desmoronó, arrastrando consigo los proyectos universitarios de sus hijos y la tranquilidad de sus retiros. El cierre de la compañía colombiana automotriz no fue simplemente la clausura de una empresa privada por motivos de mercado. Fue la amputación de una capacidad cognitiva y tecnológica irrecuperable para la nación. Construir un ecosistema industrial funcional, entrenar a una fuerza laboral para que alcance la mentalidad de cero defectos de la filosofía japonesa y establecer una cultura de manufactura avanzada es una tarea monumental que requiere décadas de esfuerzo colectivo continuo. Al dejar morir a la CCA, Colombia no solo perdió empleos directos, permitió que se robara un legado invaluable. Perdió la memoria muscular de cómo construir bienes complejos. Hoy, las calles de Colombia están más atestadas de vehículos que nunca. El país es un devorador insaciable de tecnología automotriz, un mercado vibrante para las potencias extranjeras que envían sus flotas desde México, Brasil, Corea o China. Pero bajo el capó de esos millones de autos modernos, el sello de Hecho en Colombia es solo un fantasma del pasado. Es el eco silencioso de una nación que tuvo en sus manos el martillo y el acero para forjar su propia independencia tecnológica, pero que, seducida por el espejismo del libre comercio y acorralada por políticas de corto plazo, eligió soltar las herramientas y conformarse con ser, para siempre, un simple cliente en la vitrina del mundo. La caída de la compañía colombiana automotriz es mucho más que el simple cierre de un balance financiero o un tropiezo en los libros contables. Es una lección brutal sobre la fragilidad del progreso en la era de la hiperglobalización. Nos enseña de manera dolorosa que la excelencia técnica, la calidad indiscutible del producto final y el sacrificio incansable de una fuerza laboral no son suficientes para garantizar la supervivencia, especialmente cuando las reglas del juego macroeconómico se reescriben para asfixiar la producción nacional. Durante más de 3 décadas, la CCA no solo ensambló autos, sino que demostró empíricamente que un país en vías de desarrollo no está condenado irrevocablemente a ser un simple importador de tecnología extranjera. Aquellos miles de trabajadores probaron que, con disciplina, transferencia de conocimiento y pasión, podían dominar los procesos de manufactura más complejos del mundo. Sin embargo, su inevitable y trágico final nos arroja una reflexión profundamente inquietante. ¿De qué sirve abrir de par en par las puertas al mundo y al libre comercio si, en ese mismo proceso, vaciamos nuestra propia casa por dentro? Cuando una nación sacrifica su capacidad física e intelectual de crear, con el único fin de privilegiar el consumo rápido y barato de bienes foráneos, pierde mucho más que miles de empleos dignos. Pierde su autonomía estructural, su valiosa memoria industrial y, en última instancia, cede el control sobre su propio destino económico a voluntades que operan a miles de kilómetros de distancia. Hoy, los inmensos galpones donde rugían las prensas pesadas
y donde bailaban los robots de soldadura han sido literalmente borrados del mapa de Bogotá, reemplazados por frías bodegas de importación. Pero el eco de esa inmensa ambición rota debería resonar como una advertencia perpetua en los pasillos de cada gobierno, academia y corporación de la región. Las historias de los hombres y mujeres que, con grasa en las manos y orgullo en el pecho, ensamblaron literalmente el progreso de su país, no merecen desvanecerse bajo el frío polvo del olvido comercial. Si este recorrido histórico, por el deslumbrante auge y la dolorosa caída de la industria automotriz colombiana, te ha aportado una nueva perspectiva sobre el verdadero costo humano de la globalización, te invitamos a suscribirte al canal. Déjanos en los comentarios qué opinas de esta historia. ¿Fue el cierre de la CCA un sacrificio inevitable por el progreso comercial o una traición imperdonable al esfuerzo de toda una nación? Comparte este documental para que la memoria de aquellos colosos de acero y de las formidables manos que los forjaron se mantenga siempre viva. Nos vemos en la próxima historia de nuestro pasado industrial.